Muy buenos días, queridos internautas. Estamos con un gran amigo, Humberto Aldana, un hombre que tiene ya mucho tiempo trabajando aquí en este Cancún. Y bueno, pues queremos a alguien que tú... Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Rafa, de tus órdenes. ¿Cómo llegas a Cancún? Pues, como una buena parte de los que llegamos aquí, ¿no? Así de la aventura. Por una decepción amorosa, diría la mujer araña, ¿no? Porque Sí. es la mujer araña. Así pasa. Llego acá, dejo casi terminada mi universidad por una situación sentimental, ciertamente. Y teniendo una tía muy querida, que hizo las veces de segunda mamá en Cozumel, bueno, de tercera, porque a mí me tocó abuela. ¿Sabes? Somos de la generación que tuvo abuela. Sí, claro, Porque ahora ya abuela. no tiene ni abuela. A veces ni madre, a veces ni madre. Muchos. Entonces, pues a mí me toca tía. Mi tía me acoge allá. Después de que por alguna razón, yo traté de llegar aquí, por alguna razón nos dieron las cosas para instalarnos aquí. Entonces, llegamos allá a Cozumel, estuve viviendo los primeros 4 años de mi estancia por acá, casi 4 años de mi estancia por este estado, allá en Cozumel. Primero trabajando en una tienda de buceo, como tender. Yo traía la ventaja de que hablaba algo de inglés, ¿no? Entonces, como tender, pues dándole el equipo a los que llegaban a bucear. Había mucha gente que venía de Texas, que fue complicado, ¿no? Porque eso de los acentos, ya a la hora de que vienes a tratar realmente de hablar en el... Sí, cuesta trabajo. No, creo que los tejanos no se tienen ni entre ellos. Ni entre ellos, no. Así es. No, creo que no hablan inglés y no se han dado cuenta. Bueno, entonces, pero bien, una tienda de buceo que tenía su buen prestigio. De hecho, no era vieja la tienda, pero entró con mucha fuerza porque estaba respaldada por un par de hoteles allá. Y al poquito tiempo, eso fue en el 87, al poquito tiempo llega un proyectito que iba a instalar un submarino turístico. Tendría a ser el primer submarino turístico de México, no había. De hecho, no había TLC. No había TLC. De hecho, parte del fracaso del proyecto fue que no hubo cómo disminuir la tasa impositiva que querían poner para que se instalara el proyecto del submarino, ¿no? Fue parte, por la otra parte fue que a los pocos meses después de que empezamos a trabajar ahí, pues vino Gilberto y lo devastó. Un proyecto bastante simpático, ahí construimos un arrecife artificial, logramos reparar la plataforma, era una plataforma que estaba en el mar donde iba a estar ahí él. Curioso, ¿no? Porque debes venir soy chilango, ¿no? Si vienes de trabajar en cualquier otro ámbito, menos en el del mar, y acabas sí, hasta haciendo arrecife, ¿no? Muy bonito, ¿no? El cambio precioso. Yo me enamoré de la isla, le tengo mucho cariño. Entre paréntesis me dicen que ha cambiado mucho de como era antes, pero para mí fue un gran primer paso para llegar acá. Después a George Bush, padre, se le ocurre bombardear Irak, y entonces el turismo, sobre todo en la isla, se deprimió muchísimo en ese año. Sí, hubo una época de navaja tremenda. Ajá, en el 91. Entonces, pues vimos que empezaron a cerrar inclusive algunos de los negocios, ¿no? Porque pues, estaba muerto el asunto, ¿no? Nosotros ya con la espera de mi primera hija, entonces, vamos unos amigos con los que habíamos trabajado ya, porque por ahí del 1989 me incorporo yo por cuestiones también de los efectos de cerrar el proyecto del submarino y del huracán y demás, me incorporo yo a un equipo de trabajo de tiempo compartido. Ahí me ofrece los famosos tiempos compartidos de Cancún, que han sido polémicos, por decirlo menos. Tienen de todo, se les puede agradecer mucho y se les puede también criticar mucho, ¿no? Sí. Entonces, en ese tiempo la fuerza que tenían ellos, bueno, permitía que te dieran ahí una ayuda de casa y demás, y cuando cierra el proyecto en el que yo estaba, sí me quedó un poquito complicado. Empiezo a trabajar en el 89 en el tiempo compartido, y ya lo demás, bueno, pues es el trabajo del tiempo compartido que no tiene mucho de qué comentarse aquí, ¿no? Pero eso es lo que ya finalmente hace que me venga yo para acá, porque ahí conocí a una persona que trabajaba en el que en ese entonces fue efímeramente el Conrad Hilton. El Conrad Hilton. Que después, ahora es el Regina, ¿no? El Regina. Perdón. Bueno, entonces, pues tú empiezas a incursionar en las cuestiones sociales y políticas aquí. Yo te he visto participar en muchos foros y en muchos lugares, donde se puede siempre con un ánimo
pues si no justiciero, un poquito más subjetivo, de crítica. ¿Cómo te incorporas a esto? Yo te conozco ya de algún tiempo, pues que has caminado con Max Vega Tato, con López Obrador cuando ha venido, etcétera. ¿Y cómo inicias eso? Fíjate que yo creo que todo empieza, y sí, es buena tu pregunta. Yo creo que todo empieza por mi cuenta, porque yo me doy cuenta de repente que en Cancún hay una especie de poca actividad o de apatía, a lo mejor inherente a la heterogeneidad de la población, ¿no? Y que fuera de los partidos políticos, que en ese tiempo pues el PRD estaba muy fuerte acá, era la mayor fuerza de izquierda pues de esta área, entonces fuera del PRD no había mucho donde apoyarse para ciertas cosas, ¿no? Hubo un evento que yo siempre, déjame decirte que yo a Andrés Manuel lo empecé a seguir por unos amigos tabasqueños que justamente conocí por medio tiempo, compartí unos clientes míos, el doctor Jesús Ruiz Macosay, que es un médico muy importante en Villahermosa, y no es muy político, entiende de todo, tiene amigos en todos los partidos, él es médico, ¿no? Pero platicábamos muy libremente acerca de tanto de Andrés Manuel como de Madrazo. Fue justo en este tiempo donde le roba a Madrazo las elecciones a Andrés Manuel en Tabasco, ¿no? Que empiezo a involucrarme, yo que me enseñó la marcha famosa. Ajá, ya un poco más, porque yo ya sabía de los pozos, yo ya sabía todo lo que Andrés Manuel estaba haciendo por la gente, yo lo sabía por la poca información que llegaba y por medio de ellos, porque eran un grupo de familias. Pero ya cuando le roban la elección, entonces platicamos un poco más a fondo y lo empiezo a seguir más. Viene, para no hacernos tan extensos, esta etapa donde en Cancún hay pocas opciones, y entonces poco a poco se van acercando las elecciones del 2000. Con franqueza te digo que yo quedé un poco desangelado de la actuación en esa última elección de licenciado Cárdenas, y bueno, empecé a voltear a ver a Andrés Manuel, que emerge, ¿no? Precisamente en esa elección ya como jefe de gobierno. Ajá, y entonces empiezo a seguir sus pasos como jefe de gobierno. Y entonces me empiezo a dar cuenta de que en el Distrito Federal, de donde yo provengo, la gente está muy participativa. La gente, amén de lo que pasó en el 85, ¿no? Con el terremoto, la gente ya tenía muchos avances en cuanto a cómo pedir, y cómo participar y proponer. Y contribuir, porque además hay una cuestión que mucha gente no sabe. En el DF, en el 85, levantamos el DF los ciudadanos, no el gobierno, o sea, los ciudadanos fueron los que se apoyaron unos a otros, estuvimos haciendo. A mí me tocó, yo vivía ahí, realmente yo me vengo porque me quedo sin casa. Pero bueno, esta participación que se dio vino a resultar en el 88 por una elección que le roban a Cuauhtémoc Cárdenas, y de ahí surge Andrés Manuel López Obrador, y entonces se hace jefe de gobierno. Correcto. Y tú aprecias algo ahí interesante. Sí. ¿Qué es lo que empiezas a ver y por qué empiezas a seguirlo? Pues lo que yo empiezo a ver es que es un tipo que denuncia. Entonces es lo mismo que le ha cerrado las puertas de los medios, ¿no? Pero es el primero que realmente denuncia y habla frente a la gente y dice las cosas como se deben de decir, ¿no? Todavía yo al día de hoy no entiendo una sociedad que haya aguantado tanto tiempo detrás del control mediático, ¿no? Porque finalmente eso puede provocar un estallido, que también, dicho de paso, y lo digo con mucha reserva, ¿no? Porque sería algo muy debatible, pero yo creo que sin la presencia de Andrés Manuel como válvula de purga del descontento, como válvula de ingreso hacia una esperanza que mucha gente tiene, déjame decirte, ¿no? Independientemente de cómo lo critiquen, mucha gente lo ve como el camino de una esperanza que existe. Sin eso no sé cómo estaría el país ahorita, ¿no? Pero finalmente es eso lo que me llama la atención del que va hacia adelante, que busca, que no cae. Y eso de que no cae me empieza a llamar poderosamente la atención, porque no cae por su capacidad política por un lado, pero sí por su alta calidad moral. Que yo soy fiel creyente de que si no la tuviera,
Sí, no, ya, no estaría, no. ya habría desaparecido. Alguien ya lo habría. Sí, pero además también ha hecho afectado. muchas obras, ¿no? O sea, se dice que él es el que implementa, el primer avance lo hace Cuauhtémoc Cárdenas, pero él implementa la modernidad de la Ciudad de México. Sí, empieza a construir, a crear más. Cuando decían que no se podían hacer más escuelas, él hace 9 preparatorias y hace una universidad popular y etcétera. Entonces sí hay sí hay un quehacer y pues muchos proyectos y programas que se están copiando, ¿no? La ley de adultos mayores, más lejos, ¿no? Que es una maravilla. Y no solamente eso, la ayuda a los estudiantes, las becas, la proliferación de becas que estaba restringidísima. Entonces todas esas cosas son importantes y yo creo que, bueno, ha pisado muchos callos y ya pues los grandes intereses se han visto afectados. Naturalmente que pues hay un cierto tema. Claro. No es una amenaza para México, es una amenaza para ese poder hegemónico que no suelta nada. Parece que ellos llaman México, sí, porque ese no es México. Porque piensan que es de ellos, quizás, ¿no? A lo mejor Le sienten cierta titularidad, pero... Sí, no, bien, pero volvamos contigo, tú empiezas a trabajar aquí, en este estado, sí, con los grupos de izquierda, con gente de izquierda. Sí, por aquí ¿Tú tuviste alguna formación de izquierda anteriormente? Sí, pero en la escuela, porque yo estudié en la UAM. En la UAM. En la UAM de Azcapotzalco. Hasta antes de venir para acá por la situación que te comentaba, yo estuve en la UAM Azcapotzalco. Y era una universidad muy politizada a la izquierda, aún no ya para estatal sigue siendo. De hecho, la plaza principal del área de humanidades ahí en la universidad se llamaba la Plaza Roja. La plaza. Ahí empecé a ver cómo los compañeros de la Facultad de Derecho, que eran bien bravos, hacían yo estaba en la administración de empresas, hacían sus huelgas de hambre, ¿no? Sí. O sea, ya nos ayudábamos boteando para la huelga de hambre, ¿cómo se llama? Pues ahí haciendo presencia con ellos, se involucraban los profesores, ¿no? Los docentes llegaban, sí, con todo y el riesgo de que en un momento dado tuvieran un problema, pero cabe decir que también el STUNAM contaba siempre con el apoyo de este área, ¿no? de humanidades, cuando pues se iban a la huelga, ¿no? Nosotros éramos muy solidarios con el sindicato igual, ¿no? con el STUNAM, que también eso acaba de algún modo poniéndote a pensar en ya las acciones que se venían tomando en contra de la educación pública, ¿no? O sea, justo en ese tiempo ya, que fue yo entré en el 85 a la UAM, ya estábamos a la mitad de la crisis, de todas las crisis. O sea, si te acuerdas, en ese tiempo la inflación era rampante, sí, de semana a semana aumentaban los precios de todo, el transporte, la leche, los productos básicos, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahí empiezo a aprender de qué se trata el asunto y también ahí empezamos a estudiar a los clásicos, ¿no? de la izquierda, ¿no? Que luego se hacen los clásicos del socialismo, del comunismo y demás, ¿no? Entonces, y sí, había varias de las materias trataban a fondo el marxismo, ¿cómo se llama? El socialismo científico. Así es, las contradicciones, etcétera, etcétera. O sea, se trataba a fondo, ¿no? Y no sé si aparte de la UNAM en ese tiempo, en qué otra, en el DF se hacía, pero ahí era muy profundo, muy bueno el trabajo. Y entonces entiendo, ahí yo creo que es cuando yo adquiero conciencia de clase. Porque yo vengo de una familia muy pobre, nosotros vivíamos en un barrio de nombre Tlatilco, allá en el DF, entonces éramos muy pobres. Pero teníamos la ayuda de un tío, ¿no? Yo me quedo sin padre muy chico y no porque se haya muerto. Entonces, un hermano de mi madre se hace cargo, pero se hace cargo hasta donde puede, ¿no? Claro. Entonces, la vida era pasadera, no estaba yo en una situación tan crítica como otros de ahí de la colonia, pero sí conozco eso. Y también sí tengo, muchos de mis amigos vivían ahí, me invitaban a su casa a comer, iban a la mía, o sea, yo era de ahí. Entonces, pero no te entiendes en el ámbito social hasta que empiezas a participar como estudiante, como trabajador, porque también muy joven empecé a trabajar, mi primer trabajo fue a los 14 años. Entonces, pero ya en la universidad es donde yo quiero conciencia de clase, por qué estoy aquí, quién soy, qué estoy representando y qué representa hacer esto. Después yo retomo, porque ya cuando vengo para acá, pues todo eso se pierde. Aquí yo cuando me vine a vivir por acá pensaba retomar mis estudios de alguna manera y me doy cuenta que no hay oferta académica universitaria. Sí, además, las universidades aquí apenas empiezan a despuntar, apenas comienzan a meter carreras. La Universidad del Caribe no tenía derecho, ¿no? Esta
todo estaba enfocado al turismo, etcétera. Claro. Y bueno, pues tú has crecido, se puede decir, porque llegas en fines de los 80 y has crecido con ya el crecimiento grande del Estado. Claro. Y ese crecimiento pues ha dado, pues es muy polémico también, o sea, son los dos polos. El polo positivo, el de la gran producción, y el otro polo donde se están creando focos de pobreza muy grandes en este estado. Claro. Que antes no existían como focos de pobreza, sino bueno, había una calidad de vida que era austera, pero ahora hay pobreza, hay desnutrición. Yo recuerdo que en el 75 íbamos a tener a los trabajadores de Yucatán, que ganaban 80 pesos a la semana como peones de los campos, y les ofrecíamos 400 pesos, claro que se venían. Sí, se volvían locos. Y luego eso destruía un poco el tejido social de las comunidades, y aquí se creaban centros de pobreza, la gente vivía pobremente, poco a poco fue creciendo la ciudad. Y esos focos de pobreza fueron creciendo al mismo tiempo que había una gran demanda de empleo. Sí. Pues esas contradicciones tan terribles que da ese capitalismo salvaje, ¿no? Claro, claro. Fíjate que yo con Paco Taibo y con Lenia Batres, en el primer congreso, yéndonos un poquito de este lado, ¿no? Sí. En el primer congreso nacional de Morena tuve oportunidad entre uno de los recesos, cuando estaban haciendo los números finales de las votaciones para consejeros nacionales y demás, nos pusimos a platicar, y Armando Bartra también ahí estaba, y hablábamos, y yo le decía a Paco, y lo sostengo, y él como que no estaba muy de acuerdo, pero yo lo sostengo, yo vivo aquí. Digo, mira, nosotros tenemos un problema de desarraigo, sumado a la heterogeneidad de la población, que nos frena para participar políticamente si no hay un impulso como el de Andrés Manuel en términos generales, porque la gran participación política, si nos vamos al grueso de la sociedad, ha sido cuando ha competido Andrés Manuel. Porque cuando no ha competido ha habido una participación ciertamente lograda por los partidos locales, pero masiva al grado de obtener las votaciones que se han obtenido en los procesos donde participó solo con Andrés Manuel. Pero ya a la hora de hacer política local, los yucatecos se relacionan con los yucatecos, los tabasqueños con los tabasqueños, los veracruzanos con los veracruzanos. Entonces, conjuntarlos para un tipo de acción política o un comité es más complicado. Y luego todavía invitarlos a una movilización cuesta. Aquí tuvimos esta movilización en el aniversario de los 43 de Ayotzinapa, más por el factor común de ciertamente el odio ciudadano hacia el presidente, que por lo participativo de la sociedad, ¿no? O sea, hay que ser francos también. La ciudad realmente de Cancún es poco participativa políticamente. Pero sí es muy interesante ver cómo cuesta trabajo hacer una sociedad. Ahora, hay otra parte que es a qué aspira en términos generales, o en la mayoría de los casos, el joven cancunense. Y el joven cancunense, te lo digo porque mis hijas pasaron por ahí, y había un gran espectro, y lo discutíamos con mis hijas tienen una buena discusión al respecto de los temas, ¿no? Que la gran mayoría, y ellas se quejaban un poco de eso, de los chavos que están entre los 16 y los 17 años, ya quieren tener 18 para poder ir al antro. Ellos no están esperando tener 18 para ser ciudadanos participativos, para tener una credencial para ir a votar por quien eligen, por quien pueden elegir, por la mejor oferta. No tienen tampoco aspiraciones políticas amplias, ¿no? Bueno, hay una base de ignorancia muy grande con un proyecto de educación fallido, ¿no? Entonces los jóvenes no conocen las alternativas. La semana pasada estuvo aquí un joven que es de ambientalista, que va a representar a México en Alemania, pero dice que no tiene amigos, ¿sí? O sea, se queja, y ya desarrolló una gran actividad aquí, y que en lugar de trabajar con la gente de su edad, porque ellos están en el antro, mejor trabaja con niños y da talleres en niños. Está sembrando futuro. Entonces es terrible porque pues de 100, tú ves que uno es el que está ocupado en otra cosa un poquito más
con más consistencia, ¿no? Con más proyección, con Claro. más trascendencia, ¿no? Bueno, eso lo vivimos también con el ciudadano común y corriente que no quiere participar. Claro. Aquí se le atribuye mucho a que trabajan 14, 16 horas y que ya no tienen tiempo ni de atender a su familia. ¿Sí? Sí, no. Entonces, eso es terrible. Aquí muchos vivimos de muchos empleos, las compañeras venden Herbalife, hace uno maromas, yo tengo que escribir en un periódico, en otro. Claro. Siempre hay esto. Pero podría tener alguna viabilidad, un cambio en la forma de que trabaja y que produce riqueza el cancunense, bueno, el Sí. quintanarroense. Sí. ¿Cuáles serían las expectativas? Porque te lo digo porque vamos a una elección y ahorita las propuestas en un estado que es López Obradorista, porque aquí ha ganado las 2 veces López Obrador ampliamente, y ha surgido Morena de una manera muy contundente. ¿Cuál sería la propuesta, la visión que podemos manejar para establecer un gobierno que dé otra esperanza, como dices? Mira, es claro, ¿no? La educación, para empezar. Y claro, de la mano del avance de la educación, la paulatina reducción de la corrupción. Porque la educación, junto con la cultura y el deporte, son 3 vertientes que están castigadísimas por los gobiernos desde que entró el neoliberalismo ¿cómo se llama? Como sistema. Y que han hecho justamente, y en Cancún en especial, han aportado esa dosis de desencuentro del ser humano consigo mismo. Porque estos tres asuntos, la educación, la cultura y el deporte, son el fin de ellos, según lo percibo, al menos mi opinión, es el encuentro contigo mismo para desarrollar tus habilidades de la mejor manera, sean de un lado o de otro. Pero la cultura en especial, en el caso particular de la formación de ciudadanía, porque aquí lo que carecemos es de ciudadanía real, enterada y activa. Así es. Si no es por el lado de la cultura, yo no veo cómo. Porque las colonias tienen una participación muy activa, por ejemplo, de los partidos políticos para hacer sus bases electorales, ¿no? Sus comités, y sobre todo clientelares, ¿no? O sea, la gente, las señoras, por ejemplo, están más ocupadas viendo a qué horas pasa la señora de las despensas, a qué horas tienen que ir por la credencial con el señor, etcétera, etcétera, o la casa de la fulanita, que en discutir lo que está pasando, ¿no? Ese tiempo que las señoras pasan fuera de su casa viendo esto o aquello, no es bajo un esquema de discusión efectiva, de debate acerca de lo que nos falta, de lo que tenemos, no tenemos, de cómo podemos hacerlo llegar a nuestras casas, ¿no? Sino de cómo podemos beneficiarnos por una acción de derrama de recursos públicos, además por cierto, recursos públicos, que ¿no? generan una clientela que al rato nos deja desactivados para protestar, porque también en el inconsciente de la persona queda claro que el partido que me está dando la despensa me benefició de alguna manera. Entonces ese paradigma no es tan fácil de romper, porque la gente a final de cuentas puede quedar con la idea y con el miedo, con todo este factor de ignorancia también detrás, de que pierde lo que se le está dando o de que traiciona a quien le está ayudando, ¿no? Entonces toda esta situación se podría revertir nosotros tenemos por ahí un proyectito que yo presenté cuando estuve en la planilla para la regiduría de las elecciones anteriores, cuando estuvo el doctor Florescano compitiendo. Mi proyecto como regidor era de hacer lo que yo le llamaba casas mayas. Es decir, ahorita ahí en las colonias, ahí en el DF le dicen faros, por cierto. Los faros. Es modificada la idea, pero no es el hilo negro, ¿no? De artes y oficios, ¿no? Ajá, entonces, pero hacerlas con el formato de la casa maya para volver un poco a la identidad de la tierra que nos dio asilo, ¿no? De alguna manera. Y dentro de ella, tener gente encargada de estar administrativamente apoyando con inscripciones para el INEA, si tú quieres, con la organización de actividades para señoras, para niñas, para niños, volver a ese asunto del familiar y de la aportación del Estado en actividades tanto distractoras
como enriquecedoras de la persona bueno, es muy importante la actividad artística y cultural, pero pues aquí por ejemplo por Carrillo dijo que había otras prioridades. Ah, sí. Y entonces el Instituto de Cultura no hizo nada en los 3 años de Paul Carrillo. Y con Remberto pues tienen una eventitis, que hacen un evento que invitan a cantantes y los presentan en las palabras, pero no hay un contenido. La cultura, el arte recreativo para la población, sobre todo a nivel popular, porque las altas esferas tienen su arte y su recreación asegurada, porque tienen para pagar 500 pesos un boleto cuando viene López Tarso al teatro, ¿no? Claro. Pero aquí no tienen 80 pesos para pagar una función de Gina Saldaña o de gente que es de aquí. O no hay los mecanismos, ¿no, Gina? Y saludos, yo trabajé con ella en teatro aquí muchos años. Y también tampoco hay los mecanismos para hacerles llegar esos boletos. Exactamente. Sí, ahora, con tantas críticas que hemos hecho, sobre todo la comunidad cultural, pues ha habido ciertos eventos que ya se dan gratuitamente, ¿no? Posiblemente ya se reinicia otra vez la Orquesta Sinfónica del Estado, que ya tiene casi un año que no da conciertos. Claro. La Camerata, que está por desaparecer. Pero son esfuerzos. Son esfuerzos. Pero son esfuerzos particulares. No institucionales. De jóvenes, claro. Bueno, de gente que está interesada en impulsar eso, ¿no? Aquí se necesita el Estado. No se le da. El Estado, mira. El Estado sí tiene tiene obligaciones muy específicas que están positivamente señaladas en los reglamentos, en las leyes, en todo. Tal cual. Si tienes una Secretaría de Cultura, debe tener una actividad. Claro. Pero no se incumple. Vete al presupuesto. Bueno, es que el presupuesto ya no está porque ya se lo llevaron, alguien se lo llevó. O lo movieron, porque así ha pasado con lo de las patrullas de Remberto Estrada. Se movió, curiosamente, se movieron 12 millones de pesos destinados a las escuelas, a un apoyo en las escuelas, para sanitarios y demás. Se mueve a chalecos, un monto casi idéntico se mueve para comprar chalecos antibalas y equipo. Que nunca llega. Que esa es otra bueno, cosa. Eso es terrible. Pero porque... es como se trata la educación. Ahora, en cuestión de la cultura, ahí en esos recintos también se pueden, o se tiene que acercar a los jóvenes a que ellos mismos sean los promotores de música, sean los promotores de cultura, que hagan sus club, que hagan sus talleres de música, de artes de baile, claro. y de bailes. Mira, a lo mejor esto suena un poquito arcaico, pero de bailes folclóricos. A lo mejor no se van a dedicar al baile folclórico, pero va a sembrar una idea de la pertenencia al lugar, del contexto en el que te desarrollas. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer también? Porque también tenemos pensado que fuera de la Casa Maya, dentro de una gran albarrada, haya huerto, haya taller de reciclado y haya un buen muro para estar haciendo graffiti. ¿No? Porque el graffiti es un arte y yo conozco chavos grafiteros que no es que vayan y pinten tienen un gran sentido. O sea, ya lo hemos visto, los grandes grafitis aquí que son casi Rembrandt, los jóvenes que claro. dibujan con una. Ahora, de ahí sale toda la, vamos a llamarle capitalistamente, toda la producción de artistas para hacer eventos culturales, para hacer carnavales, si quieres, no sé. De ahí pueden salir las compras populares, que normalmente las escuelas son quienes las organizan. De ahí salen grandes talentos. O sea, de ahí. ¿Y qué pasa mientras esto se genera? Por los propios vecinos, se integran como comunidad, se entienden a ellos mismos, se identifican y además, ¿cómo se llama? Se desdoblan hacia la sociedad. Y entonces la institucionalidad tiene que crecer con respecto al crecimiento de esto. Y ya por último hay casos, como el de Mérida, en donde hay proyectos de este tipo también, en donde se abate la delincuencia. Porque hay una ocupación, o sea, hay una actividad que mantiene a los chavos ocupados. Más para que los jóvenes se desarrollen. Y hay una idea a futuro de lo que te gustaría hacer en lugar de meterte a vender droga, por ejemplo. No sé. Pues podríamos platicar contigo todo el tiempo y yo quiero invitarte la pregunta obligada. ¿Vas a contender en la próxima emisión? Pues Por Morena. Esperemos que sí. Ahorita de los coordinadores. Pues soy coordinador y por ahí estamos propuestos, ¿no? para una
para uno de los cargos que se van a jugar, los cargos públicos. Entonces vamos a ver, está ahorita en manos, de hecho mañana debe de haber ya una reunión, si no me equivoco, en donde se defina quiénes serán los representantes, que se llaman coordinadores de organización, representantes de organización, para, ya sabes, ¿no?, para evitar pues problemas de pre-campaña con el INE, ¿no?, y con el IECRO. Entonces, pues vamos a ver. De cualquier forma nosotros vamos a ir trabajando, ¿no?, porque pues esto no se acaba, esto sigue. Entonces ahorita estamos haciendo algunas labores. ¿De gestión? Ayer sí, te voy a dejar la copia de esto que ayer entregamos. Perfecto. Esta es una copia. Pues ayer entregamos en el ayuntamiento porque estamos queriendo que atiendan el problema de los, ¿cómo se llama?, el incremento ilegal que hicieron los estacionamientos. Sí. Aumentaron el 30%, sí, no, además, sí, no hay ni argumentación ni nada, simple y sencillamente lo que sucedió con el transporte, ¿no? Y así, o sea, nosotros tenemos este tipo de... Yo te quiero invitar, ¿no?, a que sigas viniendo aquí, que cuando ya, si vas a contender, pues necesitas presentar ante el INE tu proyecto electoral, y si lo quieres dar a conocer, para que la gente, la ciudadanía lo conozca. Este es un foro abierto para los amigos y para toda la gente que tenga algo que expresar. Aquí lo único que está prohibido pues es la censura. Ya está. Entonces, y ahora yo te acepto la invitación, pero nos quedamos a medias de muchas cosas. No, y podemos estar platicando. Es la idea de estar tomando café y platicar y charlar. Claro. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias por la invitación, Rafael. Te agradezco. Y un saludo pues a todos los internautas. No se pierdan. Muchas gracias, queridos amigos.